Antes que nada, agradezco mucho la invitación. Ya habíamos coincidido anteriormente y pues siempre me da mucho gusto que me inviten a colaborar con ustedes, ya que me den un espacio para compartir mis ideas. Espero que sean de utilidad y que sean interesantes para la mayoría de ustedes. Hoy lo que vengo a presentar pues son algunas observaciones que he ido realizando a través de mi trabajo como profesor de psicología que de una u otra forma tiene cercanía con el análisis de la conducta y que creo que son observaciones, al menos a mi parecer, relevantes y que podrían ayudar a, en especial a los psicólogos que están iniciando, están acercándose todavía al análisis de la conducta o si tienen algunas dudas sobre ciertos conceptos eh, que son importantes para que nuestra práctica sea congruente. Entonces, de nuevo, pues muchas gracias y voy a iniciar. El título de la presentación, pues es Análisis de la conducta y formación del psicólogo mexicano. ¿De dónde surge esta idea? Incluso al principio no tenía como que mucha claridad de qué iba a presentar, pero me acordé que han sido varias veces a lo largo de mi historia ya como profesor que me han preguntado esto. Si la psicología tiene tantos problemas, si estamos en una crisis, yo afirmo eso, comparto eso, que comparten muchos autores. eh, ¿Por qué mejor no nos distanciamos? ¿Por qué no creamos una licenciatura específica en análisis de la conducta? Entonces, la presentación que les voy a traer hoy parte de esto, parte de este tipo de preguntas y de cómo, al menos yo, no intento responderlas del todo, pero sí trato de demostrar algunos obstáculos, algunas consecuencias de este tipo de intenciones o propuestas. Ahora, para iniciar, ¿es algo nuevo? ¿Sería algo nuevo tratar de crear una licenciatura en análisis de la conducta? No, incluso en México ya han habido propuestas de cambiarle el nombre como tal, no solo de que el plan de estudio sea puramente conductista o de análisis de la conducta, sino que hay personas en México que tienen, no sé si lograron tener título, pero que sí estudiaron una licenciatura en análisis de la conducta. Eh, y eso no se queda aquí. A lo largo de la historia de la psicología como tal, han habido varios intentos tratando de seguir la misma finalidad. Vamos a apartarnos, vamos a tratar de hacer las cosas bien, pero por otro lado, porque aquí ya no se puede. La situación está tan mal que ya no se puede. Y yo lo entiendo, lo comprendo. Yo muchas veces igual me frustro. Y podría decir que vivo frustrado en este aspecto, pero vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, ya desde 1900, y esto fue antes, o sea, la cita es de 1939, pero en realidad la propuesta es de antes, con Woodward, que él ni siquiera era conductista, él a lo que más se le acerca o se le identifica es como funcionalista, ya proponía cambiar el nombre de la psicología por motivología. Posteriormente, Hunter, antroponimia, igual con la misma intención, hablando de que tendríamos que estudiar leyes, por ejemplo, no hacer ciencia rigurosa, seria, ¿no? Y más recientemente, pues el término conductología, que creo que así se podría traducir al español, eh, ya desde una perspectiva analítico-conductual muchísimo más clara, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Pues ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Pues no se escucha mucho de eso, incluso muy probablemente muchos de ustedes ni siquiera habían escuchado de esto. Y ese es uno de los grandes problemas que vamos a estar viendo hoy.
Pero bueno, si nosotros queremos hablar, queremos crear un programa universitario de análisis de la conducta, primero tenemos que ver qué es el análisis de la conducta, porque lamentablemente hasta en esto los psicólogos tenemos mucha confusión. Hablamos del análisis de la conducta como si fuese todo, y vamos a ver que no es tan fácil, no, tenemos que ser precisos, es lo ideal, ¿no? Si queremos ser congruentes, necesitamos claridad, ¿no? Bueno, entonces, generalmente cuando comenzamos a revisar libros especializados en filosofía de el análisis de la conducta, del conductismo, entre otros, vamos a ver que cuando se hace referencia al término análisis de la conducta en general, se refiere a un tipo de psicología conductista, particularmente la que surge, se mantiene, se fundamenta en el conductismo radical de Skinner, como ahorita vamos a ver un poco más adelante, un tipo particular o especial de filosofía. ¿En qué se divide? ¿Cuáles son las ramas del análisis de la conducta? Vamos a tener el análisis experimental del comportamiento, que implica investigación básica. La clásica, que seguro ustedes tienen la idea, pues del investigador que está en el laboratorio, que hace experimentos con ratas, pero eso igual hay que tener bien en claro. El laboratorio no limita la investigación básica. Se puede hacer investigación básica en cualquier lado. El chiste es el alcance de la investigación. ¿Cuál es el objetivo de tu proyecto? Eso es lo que distingue básico y aplicado. Y otro concepto, otra rama, perdón, es el análisis aplicado de comportamiento, que lamentablemente no sé si nos dé chance o tiempo para abordar este tema, pero es un concepto, es una categoría que los analistas de la conducta la han empleado mal, la han tergiversado y mayormente esto ha sido por las tradiciones, los intereses de los investigadores estadounidenses. Podríamos decirle, estas tendencias políticas que a veces afectan sobre el trabajo del científico y muchas veces confunden aplicado con intervención. Y no es lo mismo. Si nos vamos a física, si nos vamos a matemática, si nos vamos incluso a biología, vamos a ver que aplicado no refiere intervención. Incluso en el origen de la psicología, antes del conductismo, los orígenes con Fechner, Wundt, Titchener, los padres fundadores de la psicología, vamos a ver que ellos tampoco hablan de intervención cuando mencionaban aplicado. Aplicado es hacer investigación también. Es investigación, no es ayudar o intervenir. Pero bueno, aquí lamentablemente en análisis de la conducta se siguió con esta conclusión y se sigue repitiendo. Incluso si ustedes leen sobre historia de la modificación de la conducta y del análisis aplicado a la conducta, van a ver que en un primer momento, justamente por estas diferencias, tratan de crear el análisis aplicado a la conducta. Pero la confusión sigue y luego el análisis de la conducta vuelve a lo que se trataba de evitar con modificación de la conducta. Pero bueno, ese es un tema bastante largo, ¿no? Y también el análisis conceptual del comportamiento, un poco más similar a lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Pero bueno, estas ramas, esta forma de trabajar, esta forma de conceptualizar los problemas, lo es todo. ¿A qué nos queremos referir en realidad? Yo trabajo específicamente con el programa de investigación, con la teoría, con la perspectiva, como le quieran decir, de Skinner. En realidad estoy citando directamente a Skinner
En realidad yo creo que actualmente es difícil ver eso. Vemos a muchos que se consideran analistas de la conducta, pero su trabajo tiene poca relación con lo que hizo Skinner, incluso a veces se va en contra de lo que dice Skinner, algo muy común, les podría dar muchos ejemplos, pero algo muy común es la forma en la que se concibe el reforzador. La perspectiva de Skinner y una de las cosas por las que se volvió famoso dentro de la psicología conductista fue por este viraje, se podría decir, reconceptualización que le da a la ley del efecto, definiendo el estímulo consecuente no por sus propiedades intrínsecas, sino por los efectos sobre la conducta, como una covariación. Sin embargo, muchas veces vemos a psicólogos que se dicen skinnerianos o analistas de la conducta y que hacen todo lo contrario. Te doy un premio, te doy esta estrellita en tu frente porque ese es un reforzador. Para Skinner eso no es un reforzador. Te voy a dar un abrazo, te voy a decir una palabra bonita. Ay, mira, estás haciendo lo que yo quería que hagas. Te voy a felicitar. ¿Sabes qué? Eres una persona bien agradable. Toma tu reforzador social. Eso no es reforzador social. Pero bueno, entonces, ¿a qué nos queremos referir? En realidad estamos hablando de análisis de la conducta y muchas veces lo que ocurre es que no tomamos en consideración, se nos olvida que hay muchos tipos de conductismo. El análisis de la conducta, pues es un, tenemos el conductismo clásico, que algunos igual con ciertos problemas le llaman conductismo metodológico, conductismo metafísico, al de Watson, yo prefiero llamarle conductismo clásico. El interconductismo, el conductismo psicológico, hay varios, podríamos seguir. Conductismo molar, hay muchos, ¿no? Les recomiendo este libro, es de los básicos, muy, muy buen libro, por si quieren adentrarse un poco más acerca de esto. Entonces, una forma en la que podríamos tratar de clarificar estos problemas es yéndonos un poco más para atrás, regresándonos. Bueno, a ver, ya estamos aquí y probablemente, o tal parece, no sabemos cómo llegamos aquí. Yo no sé cómo llegué a ese punto en el que le digo reforzador a algo que resulta que no es un reforzador y no sé cómo estoy aquí. Vamos, bueno, regresemos, vámonos para atrás. Entonces hablemos del conductismo como línea, como intento, como rama, como te quieran decir. ¿Cómo es que surge? A pesar de que hay autores ya previos a Watson que ya estaban intentando hablar en estos términos, Watson pues es el identificado como padre del conductismo y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, ¿Qué es lo que querían hacer? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué fue lo que le dio sentido al surgimiento del conductismo? ¿Para qué surgió? Yo creo que con esto podemos clarificar mucho más las cosas. Aquí, pues, eh, para poder hablar de esto, vamos a tener que tomar una postura, no hay de otra. Bueno, algunos lo hacen, pero por eso luego llegamos a confusiones. Mejor tomamos una postura de forma clara y aceptamos las consecuencias a las que nos lleve esa postura. Entonces, el conductismo lo vamos a entender como un tipo de filosofía. El conductismo no es trabajo científico, mucho menos tecnológico ni técnico, es una postura filosófica. Es más bien una forma de reflexionar acerca de algo para posteriormente hacer algo. Hacer una filosofía especial, y especial significa de que no quiere generar un proyecto filosófico que trate
todo, que trate moral, que trate ética, que trate lenguaje, que no. Es especial para la psicología y solo tiene sentido para hacer psicología. Desde la ciencia natural, no ciencia de los espíritus. Ahorita vamos a ver por qué no tiene sentido tratar de hacer ciencia de los espíritus con conductismo. Y ese es el gran problema de que a veces pues he visto trabajos donde conductistas usan métodos cualitativos. Es un grave problema, es una grave confusión que a veces llegamos sin darnos cuenta, ¿no? Y compartiendo los siguientes supuestos, que por eso me atrevo a decir lo que acabo de decir. El primero es que el objeto de estudio de esa psicología que queremos generar como ciencia natural es la conducta. Segundo, se rechaza la posibilidad de hacer ciencias sobre entes inmateriales. Y por eso las ciencias de los espíritus quedan excluidos. De principio, no nos sirven. No, para nosotros eso no es hacer ciencia, la ciencia de los espíritus. Que les cambian de nombre muchas veces para que la gente no lo vea sospechoso. Oye, ¿cómo que de los espíritus? Y entonces a veces les dicen ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de la cultura, ciencias del hombre, ciencias suaves, pero es ciencias de los espíritus. Querer estudiar cosas que no ocurren en la naturaleza, en tiempo y espacio, que no son materiales. Bueno, tres, los procedimientos experimentales son preferidos en ciencia. ¿Por qué? Porque son los que nos permiten llegar a explicaciones. Son los que tienen un alcance explicativo. Y pues eso es lo que queremos hacer, explicar cosas. Y cuatro, el humano es un animal y tiene similitudes con otros animales. Y por eso muchas veces estudiamos ratas, perros, gatos, etcétera, etcétera. Porque compartimos ciertos procesos, ciertas características. Entonces, si nos damos cuenta, el conductismo surge para hacer psicología, para mejorar la psicología, para llevar a la psicología a una dirección científica, realmente científica, no de los espíritus, ni mixta o intermedia, que eso ya desde el principio no tendría sentido. ¿Cómo voy a hacer investigación de fantasmas materiales o de un poco de fantasmas, un poco no? Muy similar a lo que quiere hacer últimamente Carlos Trejo de congelar un fantasma. Pero bueno, entonces el hecho de hacer conductismo tiene sentido en la medida en la que queremos estudiar, queremos hacer ciencia de lo psicológico. Esa es la finalidad. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo es que particularmente los interconductistas tratan de explicar esto, pero muchos autores conductistas han tratado de representar o explicar esto, aunque yo creo que los que lo hacen de forma más clara en este punto son los interconductistas, pero Skinner ha hablado de esto, por ejemplo, con los tipos de contingencias de supervivencia, etcétera, etcétera. Y aquí vemos con Cantor cómo es que nos habla de la continuidad en la evolución de los eventos, no solo eventos psicológicos, no solo eventos biológicos en términos generales. ¿Cómo es que van evolucionando la naturaleza? Y entonces, a lo largo de esto, de esa continuidad de cambios en la naturaleza, hay cierta categoría, cierto universo o subuniverso, si lo podríamos decir así, que nos interesa a los psicólogos, que eso es lo que nosotros estudiamos. Allá está. Esos tipos de cambios, esos tipos de eventos, ese tipo de actividad, ese tipo de conducta, como le quieran llamar, es lo que estudiamos nosotros. Eso tiene sentido en la medida en la que lo vemos como un continuo y aceptamos que también hay otros tipos de eventos biológicos, químicos, sociales,
Aquí tenemos otro ejemplo que es el de Roca, y que nada más lo agrego porque eh, él ya aquí suma la parte social también, que sería importante también reconsiderarlo. Cantor, claro que lo hace, incluso pues tiene libros sobre psicología cultural, etcétera. Pero bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, de que muy probablemente estamos confundiendo análisis de la conducta con todo lo que implica el conductismo, todas sus vertientes, todos sus trabajos, etcétera, etcétera. ¿Qué tan óptimo, qué tan apropiado sería hacer una licenciatura en análisis de la conducta? ¿Cuáles podrían ser nuestros problemas al intentar hacer esto? Como ya vimos, uno es es que el análisis de la conducta es solo uno de esos tipos de conductismo. Y como un tipo de conductismo, su finalidad, su intención, su sentido es hacer psicología. Salirte de la psicología sería, pues, como hacerte un harakiri. Mira, yo nací, surgí para hacer psicología y ya no quiero hacer psicología. Ya voy a hacer otra cosa porque yo soy mejor, yo lo hago mejor. Entonces allá tendríamos que tener cuidado con eso, de que no nos metamos autogol. Sería, en cierto sentido, quizá como aceptar nuestra derrota, ¿no? Yo surjo para tratar de mejorar la psicología y como no pude, ya, ¿saben qué? Me rindo, ya estuvo, me voy. Otra, si existen distintos tipos de psicología, de conductismos, ¿por qué solo de análisis de la conducta? ¿Por qué solo ver a Skinner, no ver a otros? Incluso a otros que a veces estaban en contra de Skinner y que entran dentro de la categoría, cumplen todo para entrar dentro de la categoría de psicología conductista o de conductistas, porque es solo a unos. Entonces allá ya empezamos a entrar más en problemas. Y todavía más problemas. Supongamos que decimos, no, entonces la licenciatura que sea en conductismo, así, ¿no? Por ejemplo, yo no aceptaría algo así, en conductismo así directo, ¿no? Pero bueno, es otro tema. ¿Qué pasa con con los otros programas de investigación, con las otras líneas, con las otras teorías en psicología que también tienen respaldo científico? No solamente los conductistas tenemos respaldo científico, también hay otras propuestas en psicología que tienen respaldo científico, con distintas tonalidades, podríamos llamarlo así, distintas características, a veces distintos objetivos, pero no podemos negar que hay otras vertientes en psicología, teorías, escuelas, como le quieran decir, que tienen respaldo científico. Si nuestro interés, nuestra intención por crear esta nueva licenciatura es que lo que estamos haciendo ahorita tiene muchas pseudociencias, tiene mucha charlatanería, pues no tendríamos razones suficientes para excluir a esas posturas. Otro problema ya más, pues, práctico es la posible pérdida de recursos y apoyos. Pues los investigadores que hacemos psicología, investigación en psicología, pues lo podemos hacer en la medida de que hay ciertos apoyos. Nos salimos de la psicología, no necesariamente los perderíamos todos por completos automáticamente, pero al menos sí nos veríamos afectados. Habría nada más que considerar eso. Otra es la competencia con el sinfín de psicólogos egresados. Yo salgo como licenciado en análisis de la conducta y voy a una empresa.
Contrátenme para este puesto. ¿Y tú qué eres? Analista de la conducta. ¿Y qué es eso? ¿Le explica? Ah, eres como un conductista, pero mira, aquí ya metieron 100 sus papeles. Tendríamos que explicar de, no, es que mira la diferencia, yo hago ciencia. Sí, pero aquí te voy a contratar para aplicar cuestionarios y que selecciones. Aquí yo no quiero que hagas ciencia, ¿qué investigación vas a hacer? Y aquí viene el otro problema. Estamos tratando de generar una licenciatura en análisis de la conducta, pero ¿para qué? ¿Para qué tanto pleito? Queremos que salgan como Skinner, como investigadores, que hagan ciencia, o qué es lo que queremos que hagan. Que salgan como técnicos, a dar terapia de lenguaje, y aquí viene esto, que esta tabla, pues la creé hace ya algún tiempo, la he presentado muchas veces, y que a lo que quiero llegar de forma muy breve con esto, es que el conocimiento científico no es el único. Hay distintas formas de identificar diversos tipos de conocimiento por su objeto, por su objetivo, por su método, por varias formas, ¿no? Que antes que se me olvide, hay una confusión muy grande. Cuando yo hablo de método, no me refiero a procedimientos. Lamentablemente en ciencia, al menos en México, el término método se confunde con procedimiento. Y es por eso que te dicen, es que la ciencia no tiene un solo método, tiene miles. Pues sí, pero estás hablando de procedimientos, no de método. ¿Cómo se entiende en filosofía? Este es un término que proviene de filosofía, no de ciencia. Pero bueno, entonces, ¿qué queremos hacer? Como ya vimos, el análisis experimental de la conducta, ciencia básica, investigación básica. Análisis aplicado de la conducta, pues es investigación. Algunos lo confunden con intervención, pero debe ser investigación. ¿Para qué queremos hacer una licenciatura en análisis de la conducta donde al final de cuentas sales a querer dar terapia de lenguaje, seleccionar personas en Coppel? Y no digo que eso esté mal, está bien. El problema es, ¿para qué pelear tanto por un objetivo si después vas a querer hacer otra cosa? ¿No será que en realidad solo queremos la luminaria? Soy científico, véanme, soy mejor. Así voy a conseguir más empleo. Entonces allá tendríamos que tener cuidado, preguntarnos qué es, para qué es lo que queremos hacer esto, ¿no? Teniendo bien en claro que la psicología como tal surge como una ciencia básica, como una ciencia experimental, y que con el tiempo se ha ido deformando y se ha ido tergiversando en otras cosas, al punto de que resulta que ahora hacemos todo. Imagínense un físico, una de las carreras más difíciles que existe, el físico. Se rompe la cabeza. ¿Cuántos físicos se titulan al año? Muy pocos. Termina su carrera y él está capacitado para hacer ciencia. Por otra parte, un ingeniero mecatrónico te rompe la cabeza. Difícil la ingeniería, logra terminar, muy competido, y él sale para hacer tecnología. Y un médico se rompe la cabeza, se mata, tiene que estudiar una especialidad, 11, 13 años, termina para intervenir. Y resulta que nosotros como psicólogos terminamos la carrera con un nivel de exigencia casi de cero para decir y presumir que nosotros podemos hacer lo que hace el físico porque hacemos ciencia, lo que hace ese ingeniero porque también hacemos ingeniería aplicada,
y porque también intervenimos con el médico. Los tres somos genios, omnipotentes casi casi. Ahora bien, cuando hablamos de psicología, ¿qué tanto de análisis de la conducta hay en las carreras? Como para que terminemos, digamos, pues yo soy analista de la conducta. Aquí les traigo cuatro ejemplos nada más que ya he presentado antes en otras presentaciones. Aquí podemos ver una materia. Aquí podemos ver ninguna materia, ni una. Todos podemos ver igual, ninguna. Aquí podemos ver una materia. Incluso hace poco, bueno, ayer en Facebook vi la publicación de una tesis que salió el año pasado, la verdad no la conocía, en donde hicieron un trabajo de ir identificando en las carreras, en varias carreras, creo que en todas las que estaban en el CNI, eh, cuántas materias se relacionan con análisis de la conducta y el resultado, si no me equivoco, fue de punto 1.5, 1.6%, o sea, nada. Ante estas condiciones, que resultan ser pues, bastante preocupantes, en lugar de preguntarnos si deberíamos hacer una licenciatura en análisis de la conducta, yo les recomendaría lo siguiente, que esa es mi propuesta, ver a la psicología como lo que es, como una ciencia, y tomar las líneas, los proyectos, los programas, las escuelas, como le quieran decir, que han demostrado tener evidencia científica. Si eso es lo que nos preocupa realmente, la ciencia, y todos están ciencia, basada en evidencia científica, vamos a hacerlo así. Aquí solo le pongo los mayores representantes, yo creo, pero entendiendo que estas tres escuelas de las que vamos a hablar, pues van a ser en términos muy generales, ¿no? Incluirían allá muchos, pero pues de la escuela cognoscitivista, de la escuela conductista y de la escuela materialista dialéctica o histórico-cultural, como le quieran decir. Entonces, de forma muy breve, no les voy a poner el mapa curricular, sino de forma muy breve, porque eso implicaría muchas cosas, ¿no? La transversalidad y las opciones y capacidades del programa educativo, entre muchas cosas, ¿no? Entonces, son una propuesta en términos de ejes temáticos. ¿Cómo podríamos hacer que la psicología como carrera retome esta vertiente o esta postura científica? Esos serían los ejes que al menos yo propongo que se tendrían que estudiar. Uno, historia de la psicología. Dos, teoría de lo psicológico. Tres, eventos psicológicos. Cuatro, habilidades de investigación científica. Cinco, medición en psicología. Seis, disciplinas complementarias. Siete, ejercicio profesional del psicólogo. Y ocho, asignaturas optativas. En el primer eje, que sería el de historia de la psicología, pues tendríamos que ver historia de la psicología científica. Es decir, aquí no veríamos nada de psicoanálisis, nada de humanismo, nada de cosas sistémicas, no. Nuestro criterio va a ser la ciencia. También tendríamos otra materia de filosofía de la ciencia y de la psicología, con la finalidad de que el estudiante pueda identificar problemas vacíos en ciertos argumentos, dar argumentos más sólidos, entre otras cosas, ¿no? Ver cuáles han sido los problemas a nivel filosófico, conceptual que se ha dado a través de la historia de la psicología. Y también una materia especializada en pseudociencia. Y aquí sí van a entrar todas estas de psicoanálisis, posmodernismo, narrativa, todo lo que quieran, transpersonal, porque también es importante, yo no lo digo de forma romántica, ni a mí no me interesa que digan que soy buena persona, es que hay que incluir, es que el estudiante tiene que ver todas, no. Aquí es con un objetivo particular. Lo tiene que ver el estudiante porque las tiene que saber identificar. ¿Para qué? Para rechazarlas. Tiene que saber identificarlas para rechazarlas.
Después, teoría de lo psicológico, a partir de las tres posturas de las que estamos hablando, hacer un análisis profundo, detallado de una teoría de lo psicológico. ¿Cómo es que se concibe lo psicológico, su formulación, su estudio, su análisis desde estas tres perspectivas? Que al menos tendrían que ser dos materias por corriente teórica. Posteriormente, digámoslo así, el tronco que le da la carne, el contenido a nuestra carrera, de lo que se supone nosotros somos expertos, que yo lo veo súper problemático y preocupante, ver que estas materias ya no existen. La mayoría de los planes de estudios ya no están. Y entonces el psicólogo sale siendo experto en algo que no es experto. Agarren libros de psicología muy antiguos, como originó la psicología, y van a ver que los temas, los índices son estos. Estos son nuestros temas de estudio, de lo que debemos ser expertos. Que si tú lo explicas de una forma cognoscitiva, está bien. Que si lo explicas de una forma conductual, también. Que si no te gusta ese concepto, ese término, perdón, está bien. Pero explica el problema, explica el evento. Llámale como quieras, pero explícalo. Y entonces, pues las clásicas, o las que deberían ser clásicas. Sensación y percepción, aprendizaje y memoria, motivación y emoción, una especial para lenguaje, una para pensamiento, una para inteligencia. Desarrollo psicológico es otro de las materias que a mí me sorprende que ya no existan. Las han cambiado por desarrollo humano. Y en unas escuelas ven todo. Ay, no, sí, vamos a ver cómo se desarrolla el feto y llega y ya de viejito y en la adolescencia. Eso no es desarrollo psicológico. En todo caso, es desarrollo biológico. El estudiante de psicología debe ser experto en cómo es que a través de la vida del individuo se van estructurando los fenómenos o eventos psicológicos. Dos materias. Y también, pues, personalidad, que se supone que es uno de nuestros temas principales del psicólogo, se nos ha olvidado. Ya después, cuestiones relacionadas con investigación científica, recuerden de que estamos quejándonos, queremos ciencia, pero cuando le llega la ciencia, no, ya no quiero, es que yo quería ser psiquiatra. Bueno, entonces, programación y tecnología para la investigación, no podemos negar que la tecnología está dando pasos agigantados, entonces los estudiantes tienen que sacar provecho de esto. Diseños de investigación correlacional, teórica y práctica, las materias serían dos. Diseños de investigación experimental, teórico y práctico, cálculo y probabilidad, estadística descriptiva, estadística diferencial, análisis y representación de los datos y difusión y divulgación de los resultados, que implica cómo redactar un artículo, cómo hacer un cartel, cómo asistir a congresos, entre otras cosas, ¿no? Oye, ¿y por qué no hay cualitativo? Pues porque lo dije desde el principio. No vamos a hacer ciencia de los espíritus. Vamos a hacer ciencia tradicional. Luego, medición en psicología, teoría de la medición en psicología, que muchos la confunden con psicometría nada más, así, de hacer encuestas y cuestionarios. No, tenemos que regresar a nuestras bases. La teoría de la medición en psicología no se reduce a cuestionarios. Elaboración de entrevistas y encuestas, elaboración de instrumentos de observación y registro conductual, también teórico y práctico, elaboración de cuestionarios, teórico y práctico, elaboración de informes de evaluación psicológica, esto ya más centrado en la redacción, en la elaboración. Oye, me están llamando del juzgado que tengo que presentar el informe. ¿Cómo lo hago? Sin meterme en problemas legales, cumpliendo con lo que debe ser.
Disciplinas complementarias, pues evolución, genética y comportamiento, anatomía del sistema nervioso, fisiología del sistema nervioso, cultura y evolución, sociedad e individuo. Aquí les podrían meter más, les podrían meter menos, dependiendo de la escuela, pero la idea sería esto, pues que el psicólogo obligatoriamente debe tener ciertos conocimientos sobre ciencias biológicas y sobre ciencias sociales, pero no más que de conocimiento sobre psicología. El psicólogo lo que más debe saber es de psicología, no de biología ni de sociología o de antropología, aunque sean temas importantes. Ejercicio profesional del psicólogo, aspectos éticos y legales de la investigación y ejercicio del psicólogo, evaluación psicológica en tres ámbitos, los más comunes, educativo, de la salud, laboral, que en estos pueden entrar muchos. Educativo, pues educación especial, de la salud, pues del deporte, alimentación, pueden entrar muchas cosas, ¿no? Sería amplio. Y ya después, pues aquí yo pues lo hago para hacerme propaganda, hablando de consultoría psicológica, teniendo en cuenta que la psicología es una ciencia, pues deberíamos de actuar como científicos. Al biólogo, cuando sale de la carrera, no lo ves quitándole el trabajo al veterinario, ni al médico. El físico, no lo ves quitándole el trabajo al soldador, ni al ingeniero. Pues el psicólogo tendríamos que hacer lo mismo y ver nuestras formas de obtener dinero, sustento, pero de forma eh, sincera, transparente, modesta, honesta. Bueno, ya estas serían pues ya pura práctica, ¿no? Ya serían más bien materias del último semestre. ¿Y dónde quedó la intervención técnica? Es que yo quiero ayudar a los niñitos. Yo quiero que mi hermanito reviva, lo que quieran. Hay que recordar que en nuestro país ya existen licenciaturas con ese tipo de intenciones, con ese tipo de perfiles de egresos, como la licenciatura en psicoterapia o la licenciatura en desarrollo humano. No, es que esas tienen mucha charlatanería y yo quiero ciencia. Bueno, aquí hay una opción de ciencia, pero en realidad lo que quieres es ciencia. No, es que tu concepto de ciencia es muy restringido. Nos ponemos a discutir y vemos que si queremos llegar a conclusiones claras, necesitamos conceptos claros. Necesitamos tener definiciones, criterios para identificar si un caso va a una categoría o a otra, claros. No se puede de otra forma. Si no tenemos una definición clara, nuestras conclusiones siempre van a ser ambiguas y todo va a ser multifactorial. Todo es multifactorial, se los prometo. Hasta los hongos que tengo en las uñas de mis pies son multifactoriales. Bueno, y entonces, en ese caso, lo ideal, desde mi perspectiva, si es la intención, pues que se cree una licenciatura en psicotécnica. La psicotecnia ha existido casi desde el origen de la psicología. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a partir de que Estados Unidos comienza a ser el faro, digámoslo así, que guía la psicología, el punto de referencia de la psicología, adoptamos su postura pragma- pragmatista, pero desde un pragmatismo burdo, no desde un pragmatismo preciso, profundo, donde el científico lo que hace debe ser útil y debe ser productivo y debe llevar al progreso, pero no al progreso de conocimiento ni progreso intelectual, al progreso económico. Y pues no. Por eso ya comenzó a darse esta conclusión cuando empezaron a hacer este tipo de cosas los estadounidenses, comenzaron a denominarle a esto psicología aplicada.
ignorando que la psicología aplicada era investigación. En Alemania, en Europa, así se trataba ese término. Lo aplicado era hacer investigación fuera del laboratorio con fines eh, de resolver demandas sociales, pero solo generando conocimiento, haciendo investigación, no intervención. Y entonces es que se da esta gran confusión. Los estadounidenses, ya después de que hicieron todo lo que hicieron, se dan cuenta de que ya existía el término psicotecnia, pero dicen, no, nosotros nunca nos confundimos, ¿no? Ustedes son los confundidos, yo sigo usando aplicado como a mí se me antoja. Y bueno, la palabra en sí, pues, ¿qué nos importa? ¿No? Si le digamos aplicado, como querramos. Lo importante es a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué quieres hacer? ¿Intervención? ¿Quieres hacer investigación? ¿Quieres hacer ciencia? ¿Qué es lo que quieres hacer? Todos, todas esas prácticas son igual de importantes. Incluso si nos ponemos a nivel de sociedad, es mucho más importante lo que hace un técnico que lo que hace un científico. Se está muriendo tu hijo porque se le atoró algo en la garganta. Y entonces, pues, el enfermero que tiene el conocimiento hace una maniobra y salva a tu hijo. Y al mismo momento hay un científico haciendo una investigación para responder si las ratitas responden más ante un programa de reforzamiento. Si le preguntas al padre que le acaban de salvar al hijo, ¿cuál trabajo es más importante? La cuestión es ser congruentes. Si estás exigiendo ciencia, si es que ciencia, 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 pues, ¿a qué te refieres con ciencia? ¿Qué quieres hacer? Es que voy a intervenir usando conocimiento científico. Perfecto. Así se supone debería ser, pero bueno. Y también no olvidar de que existen posgrados. Si nosotros queremos especializarnos en algo muy particular, pues allá están los posgrados igual. Recuerden que aquí yo solo estuve hablando de la licenciatura y generalmente la licenciatura en psicología en México es general. Han habido ya inventos allá medio raros, pero esos han surgido más bien por cuestiones ya de las escuelas privadas y otras cosas. Y generalmente son confusiones. Y aspectos relevantes. Para que una licenciatura de este tipo, como les propongo, tenga sentido, tendríamos que estar revisando que lo que se le enseña al estudiante es de carácter científico y no pseudocientífico. Y para lograr esto, la única forma en la que se puede hacer es con organismos que regulen tanto la formación como el ejercicio profesional. Y lamentablemente en nuestro país no existen. Y los que existen son de papel. Lo menos que hacen es regular. Al contrario, fomentan las malas prácticas, fomentan la corrupción, fomentan el que el psicólogo sea mal formado. No digo nombres porque me meto en problemas, pero seguro ustedes saben de qué organismo estoy hablando. Y bueno, ya las conclusiones. El análisis de la conducta, hay que recordar, es un tipo de conductismo que adquiere sentido en la medida en que hace ciencia, en el que hace psicología, perdón, en el sentido en el que intenta llevar a la psicología hacia una postura científica. Nos salimos de la psicología, pues perdemos sentido. La psicología conductista no es la única que tiene respaldo científico, debemos ser modestos y debemos ser honestos también. La existencia y mantenimiento de una carrera en psicología científica pues necesita de organismos que regulen de forma efectiva y transparente, que no cobren, que sean de la mejor opción, en mejor opción que sean gubernamentales y que le respondan pues al gobierno
o al dinero, porque eso finalmente se vuelve una tranza. Bueno, aquí están las referencias que utilicé. Espero les puedan servir de algo por si le quieren tomar foto o algo por el estilo. Igual creo que va a quedar el video. Y aquí les dejo mi correo por si tienen alguna duda. A veces tardo un poco en responder, pero hago todo lo posible por responder. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Espero mis quejas no hayan sido muchas. Muchas gracias.